si una mujer insemina? El sagrado Zohar pregunta, aprendimos que una mujer que insemina primero da a luz a un hijo varón. Rabbi Aha dijo, aprendimos que el Creador sentencia si una gota será masculina o femenina. Y tú dices, una mujer que insemina primero da a luz a un hijo varón. Por lo tanto, no sabemos la frase del Creador. Rabbi Yossi dijo, por supuesto, el Creador discierne entre una gota masculina y una gota femenina. Y puesto que Él lo ha discernido, Él dictamina si será un varón o una hembra. Él interpreta en el Sulam, comentario de la escalera, hay 3 socios en un hombre, el Creador, su padre y su madre. Su padre le da lo blanco que hay en él y su madre lo rojo que hay en él, y el Creador le da el alma. Si la gota es masculina, entonces el Creador le da un alma masculina. Si es femenina, el Creador le da un alma femenina. Este discernimiento que el Creador hace en la gota, si es apta para el alma masculina o femenina, se considera un dictamen del Creador. Si Él no lo discerniera y no enviara un alma masculina, la gota no se convertiría en un varón. Por lo tanto, estas 2 declaraciones no se contradicen la una a la otra. Rabbi Aha dijo, da a luz a un hijo varón, pero ¿acaso ella da a luz porque insemina? Depende del embarazo. Este versículo debe haber dicho, una mujer queda embarazada y da a luz un hijo varón. Rabbi Yossi dijo, una mujer desde el día en que insemina y concibe hasta el día en que da a luz. No tiene otra palabra en su boca, salvo si su hijo será un varón. Debemos entender el asunto anterior. ¿Qué nos aporta saber acerca de una mujer que insemina primero? Asimismo, nos dice que la grandeza del Creador es que Él sabe cómo discernir entre una gota masculina y una gota femenina. Es esta la grandeza con la cual uno debe inspirarse y por la cual aceptar ser un siervo del Creador. También debemos entender lo que pregunta Rabbi Aha. Una mujer que insemina y concibe debería haber dicho varón. Rabbi Yossi explica, una mujer desde el día que insemina y concibe hasta el día en que da a luz, no tiene otra palabra en su boca, salvo si su hijo será varón. Es decir, le preocupa que su hijo sea un varón. ¿Qué nos aporta saber lo que está en la boca de una mujer? ¿Qué pasará si conocemos esta preocupación de una mujer, que ella se preocupa porque su hijo sea un varón?
Para entender todo esto, explicaremos lo que está escrito en el ensayo Apertura a la Sabiduría de Kabbalah, artículo 57. Todo el propósito del Tzimtzum, la restricción que se desplegó en Bejina Dalet, cuarta fase, era corregirla, para que no hubiera disparidad de forma en ella, ya que la luz superior es recibida ahí. En otras palabras, para crear el cuerpo del hombre a partir de esa Bejina Dalet, a través de la dedicación en la Torah y las Mitzvot, con la intención de dar satisfacción a su Hacedor, él volteará e invertirá la fuerza de recepción en Bejina Dalet para que sea con el fin de otorgar. Con esto, iguala y emula la forma de recepción para completar el otorgamiento y entonces será el final de la corrección, ya que esto hará que Bejina Dalet vuelva a ser una vasija de recepción para la luz superior, estando en completa devekut, adhesión con la luz, sin ninguna disparidad de forma. Pero esto requiere que uno esté incluido en las Bejinot superiores, por encima de Bejina Dalet, para poder realizar buenos actos de otorgamiento. Esto se debe a que Bejina Dalet, que debería ser la raíz del cuerpo del hombre, se encontraba completamente en forma de espacio vacante y vacío, desprovisto de luz, ya que su forma era opuesta a la luz superior. Por lo tanto, se considera separada y muerta. Si el hombre hubiera sido creado a partir de ella, habría sido absolutamente incapaz de corregir sus acciones, ya que no habría chispas de otorgamiento en él. Para corregir esto ocurrió el asunto de la asociación de la cualidad de misericordia en el juicio. Como está escrito, él vio que el mundo no podía existir. Significa que de esta manera era imposible para el hombre, que debía ser creado a partir de esta Bejina Dalet, el alcanzar actos de otorgamiento por medio de los cuales el mundo fuera corregido en la cantidad deseada a través de él. Mediante esta asociación Bejina Dalet, fase cuarta, la calidad del juicio se mezcló con las chispas de otorgamiento en el Kli, vasija de Binah. Con esto, el cuerpo del hombre que surgió de Bejina Dalet también se mezcló con la cualidad del otorgamiento y pudo realizar buenas acciones para dar satisfacción a su Hacedor, hasta invertir por completo la cualidad de la recepción en él para que fuera con el fin de otorgar. De este modo, el mundo alcanzaría la corrección deseada desde la creación. Él interpreta la asociación de la cualidad de misericordia en el juicio en el Sulam. Ya sabemos que hay 2 puntos en Malhut. El primero es el punto de Malhut en la primera restricción, el cual no fue mitigado en Binah. La cualidad de misericordia
y por lo tanto no es apto para recibir la luz, ya que la fuerza del masaj y el sinsum están sobre él. El segundo punto es el punto de Malhut que fue mitigado con la cualidad de la misericordia llamado Binah. Todas las luces que Malhut recibe son del segundo punto. Por consiguiente, el primer punto está oculto dentro de él y solo el segundo punto está revelado y domina y por ende es apto para recibir las luces superiores. Por este motivo, Malhut es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si uno es recompensado es bueno, ya que el primer punto está oculto y solo el segundo punto domina. En este momento hay abundancia en Malhut y el inferior recibe de ella. Si no es recompensado porque es un pecador, hay fuerza en la serpiente para revelar el primer punto en Malhut, el cual no participó en Binah y entonces es malo. Ahora podemos interpretar las palabras del sagrado Zohar en referencia a si una mujer insemina y da a luz un hijo varón. Preguntamos, ¿qué nos enseña si una mujer que insemina primero da a luz un hijo varón? Según las palabras del sagrado Zohar, hay dos fuerzas dentro de nosotros. Primero, la cualidad del juicio, que se considera femenina, llamada Malhut. Y segundo, la cualidad de la misericordia, la cual se considera masculina, es decir, una fuerza masculina de otorgamiento. Como dijeron nuestros sabios, así como Él es misericordioso, tú eres misericordioso. Estas dos fuerzas gobiernan al hombre, pero a veces la cualidad del juicio está oculta y la cualidad de misericordia domina. Y a veces la cualidad de misericordia está oculta y la cualidad del juicio domina. Deberíamos saber que inseminación es similar a aquel que siembra trigo en la tierra. Las semillas se descomponen y el trigo, que es apto para ser comido, comienza a crecer. También tratamos de fertilizar la tierra por medio de lo cual el trigo crecerá apto para comer. Con esto podemos ejemplificar el versículo si una mujer insemina. Si una persona quiere comenzar el trabajo para alcanzar Devekut con el Creador y desea disfrutar de la comida del hombre y no de la comida animal, el orden en su trabajo debería ser sembrar la mujer en él, llamado deseo de recibir. Es decir, debería arrojar sus vasijas de recepción dentro de la tierra y debe intentar que la recepción para sí mismo se pudra y descomponga en el polvo. Cuando más lo fertilice, es decir, cuando más trate de comprender y sentir que el amor propio es tan repugnante para él como el estiércol, y cuanto más trate de ver la bajeza del amor propio y quiera que su amor propio se descomponga, esto se denomina si una mujer insemina.
es decir, la hembra que hay en él, las vasijas de recepción. Esto es lo que él entierra en el suelo, lo que significa que la persona quiere que su amor propio se descomponga y luego ella da luz a un hijo varón, es decir, vasijas de otorgamiento. Al tratar de cancelar sus vasijas de recepción, esto es el amor propio, la persona recibe vasijas de otorgamiento. Esto se asemeja a enterrar semillas de trigo en la tierra para que se descompongan y con esto tener trigo apto para ser alimento para el hombre. Alimento significa que lo disfrutamos. Es decir, antes de empezar a trabajar en el camino de la verdad, uno solamente disfruta de lo que entra en las vasijas del amor propio. Ahora, la persona disfruta de las cosas que entran en las vasijas de otorgamiento, lo cual se denomina alimento para el hombre y no alimento para la bestia, los cuales son placeres animales. A esto se denomina, si es recompensado, la cualidad del juicio está oculta. Es decir, el deseo de recibir está oculto y no domina. Y solamente el deseo de otorgar, llamado la cualidad de misericordia, domina. Recompensado significa que quiere ser puro, es decir, quiere otorgar. Grueso quiere decir deseo de recibir. Dado a que desea alcanzar la cualidad de la misericordia, es recompensado con la desaparición de las vasijas de recepción. Es decir, estas no dominan, sino por el contrario es la cualidad de la misericordia la que domina, llamada otorgamiento y varón. Esto recibe el nombre de dar a luz a un hijo varón. Cuando el niño nace mediante la inseminación de la mujer, es decir, al enterrar el deseo de recibir en el suelo, lo que significa que quiere recibir todos sus deleites en vasijas de otorgamiento. Esto no es así si el hombre insemina primero. Si el comienzo de su trabajo es las vasijas de otorgamiento, las cuales él contiene desde la raíz de su corrección. Por medio de la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio, él desea enterrar las vasijas de otorgamiento llamadas varón, y entonces ella da luz a una hembra. Esto significa que entonces la cualidad del juicio se revela en él y domina, mientras que la cualidad de misericordia llamada varón desaparece y es incapaz de hacer nada con las vasijas de otorgamiento. En este momento, él solo come alimento de animal y se instala en el amor propio, como los animales. Es decir, si él siembra en el suelo las vasijas de recepción, llamadas hembra, entonces brota alimento para el hombre, es decir, la fuerza para otorgar. Pero si él entierra las fuerzas de otorgamiento en el suelo, entonces ella da a luz una mujer. Y toda su comida está en las vasijas de recepción, lo cual se considera dar a luz una hembra.
A través de esto comprenderemos lo que contestó Rabbi Yossi a la pregunta de Rabbi Aha, que el Creador discierne entre una gota masculina y una gota femenina. Y porque Él lo ha discernido, dictamina que sea un varón o una hembra. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué nos enseña esto? Nuestros sabios dijeron, aquel que viene a ser purificado es ayudado. Y el sagrado Zohar dice, con una alma sagrada. Resulta que cuando la mujer insemina primero, es decir, que el comienzo de su trabajo es sembrar, es decir, enterrar a la mujer que hay en él, en la tierra, esto es su deseo de recibir para sí mismo y todos sus pensamientos son acerca de cómo liberarse del amor propio y esto es lo que se pide al Creador. Entonces, él discierne si la gota de un varón, es decir, que quiere que el Creador le dé vasijas de otorgamiento. En este momento, el Creador le da el alma de un hombre, es decir, le da una fuerza desde arriba, llamada alma sagrada, con la cual puede ser otorgante si el Creador ve que su intención en el trabajo de Torah y Mitzvot es purificarse porque quiere salir de la tumá, impureza del amor propio, y por lo tanto el Creador le da el alma de un varón. Si el Creador discierne que la gota es de una hembra, es decir, que el hombre insemina primero, esto es que el comienzo de su trabajo es expandir sus vasijas de recepción, que su raíz llamada a la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio, que son sus acciones, solo tiene la intención de recibir una mayor recompensa. Como está escrito en el sagrado Zohar, aúllan como perros diciendo, danos la abundancia de este mundo y danos la abundancia del mundo venidero. Resulta que su objetivo solamente es aumentar las posesiones que pertenecen y que pertenecen al amor propio. Resulta que al sembrar, es decir, al enterrar la inclusión que tiene con la cualidad de misericordia, hace que quede oculta la cualidad de la misericordia, que es la fuerza del otorgamiento. Esto se llama siembra. Cuando colocamos y escondemos el trigo en el suelo y el trigo queda oculto en la tierra. Esto nos indica que la fuerza del otorgamiento ha sido ocultada y se revela la fuerza de la recepción. A esto se denomina ella da la luz a una hembra. Resulta que lo que dijo Rabbi Yossi, que el Creador discierne si una gota es masculina o femenina, viene a enseñarnos que uno no debería decir, me he dedicado a la Torah y a las Mitzvot durante tanto tiempo y he estado observando todo meticulosamente, pero no veo que el Creador me esté ayudando desde arriba para que pueda ascender por los grados de santidad. Y pregunta, ¿dónde está la ayuda de lo alto? Como dijeron nuestros sabios, aquel que viene a ser purificado es ayudado. Rabbi Yossi viene y dice acerca de esto que el Creador discierne lo que es la gota. O un varón, si quieres el trabajo del otorgamiento o el trabajo de una mujer.
Es decir, que todo tu trabajo sea para recibir una recompensa llamada dar. Pero con la intención de recibir. Por lo tanto, la persona no puede decir que el Creador no escucha su plegaria. Al contrario, el Creador escucha y sabe por lo que está orando. Es decir, que no desea en absoluto enterrar su amor propio en el suelo. Entonces, ¿cómo puede darle el Creador lo que no quiere? Se sabe que no hay luz sin un cli. Un cli es llamado carencia y luz. Luz es el llenado de la carencia. Si la persona no tiene carencia por sentir que no tiene deseo de otorgar, esta es la esencia de la bajeza en el hombre, por lo cual es apartado de la Kedushá, santidad, y no puede ser recompensado con Devekut, adhesión con el Creador. Esto se le considera como no tener un cli para recibir el llenado. Por eso Rabbi Yossi dice que el Creador discierne qué gota es decir, qué quiere la persona que el Creador coloque ahí. ¿Qué alma? Es decir, luz que esté revestida en vasijas de otorgamiento, esto es, que Él le dé luz para que tenga la fuerza de otorgamiento o la fuerza de recepción. Por esta razón, no debe quejarse al Creador, porque el Creador le da a cada uno lo que desea. Esto es como dijeron nuestros sabios. ¿Cómo es el arrepentimiento? Cuando aquel que conoce todos los misterios de testimonio de que él no volverá a la necedad. Esto significa que al darle al Creador el alma de un varón, es decir, la luz para tener la fuerza de otorgar, con esto aparece el testimonio del Creador cuando da testimonio de que no volverá a la necedad, porque el Creador le ha dado el alma. Con esto está seguro de que en lo sucesivo no trabajará para el amor propio, sino con el fin de otorgar. Está escrito de manera similar en las palabras del sagrado Zohar, que aquel que viene a ser purificado es ayudado. Y esto es lo que dijo Rabbi Yossi, que el Creador ciertamente discierne si una gota es masculina o femenina. Y dado que Él lo ha discernido, Él dictamina si debe ser un hombre o una mujer. Esto es considerado como aquel que conoce los misterios dará testimonio de que no volverá a la necesidad. Sin embargo, ¿cómo uno puede querer enterrar su amor propio, a lo cual llamamos Kli, y que el Creador le dé dentro de este Kli, es decir, el alma de un varón en un Kli que llega cuando entierra el deseo de recibir llamado, si una mujer insemina? Es muy difícil para una persona, una vez que ha sido creada, que la cualidad del juicio esté revelada y la cualidad de misericordia oculta.
El comienzo de la creación del hombre es como el hombre nace como un asno salvaje. Y la cualidad de la misericordia en él es como un punto negro que no brilla. Por esta razón, la persona no tiene necesidad ni carencia que engendre en él un pensamiento de que necesita vasijas de otorgamiento. Más bien, su única preocupación es satisfacer todo lo que le exige el amor propio. Solo si el Creador le ayuda a satisfacer completamente su deseo de recibir, sentirá que es el hombre más feliz del mundo. Y entonces, ¿qué más le hace falta? Resulta que, ¿quién puede decirle que le hace falta una carencia llamada deseo de otorgar? Escucha una novedad. Se le dice que le hace falta una carencia. Es decir, el término kli, llamado carencia, será ahora lo que le falta. Es decir, necesita una carencia y la satisfacción llegará recibiendo la carencia. Resulta que los nombres Kli y Ork se refieren únicamente a la carencia. Para entender esto, debemos destacar las palabras de nuestros sabios, que la plegaria es llamada trabajo en el corazón. ¿Por qué llamamos a la plegaria trabajo en el corazón? Al fin y al cabo, la plegaria es únicamente con la boca. Debemos interpretar que una plegaria llamada carencia, cuando uno quiere que su petición sea concedida. Es decir, obtener la carencia de que no tiene la necesidad de querer otorgar, sino que todo lo que quiere es amor propio. Entonces, ¿cómo puede uno pedir algo por lo que no tiene necesidad, aunque escuche que se le dice, eso es lo único que te hace falta? Pero si no lo siente, ¿qué debe hacer para sentir que le hace falta? Acerca de esto, nuestros sabios nos dijeron un consejo llamado plegaria, lo cual es el trabajo en el corazón. Es decir, un hombre dice verbalmente que le falta el deseo de otorgar y el corazón le dice que lo único que necesita es satisfacer todo lo que el amor propio demanda y así nunca pensar en las carencias, sino en los llenados. Por esta razón, la persona tiene mucho trabajo en su corazón para desear pedir una carencia que contradiga enteramente al deseo de recibir, que es la esencia de la criatura. A veces el corazón prevalece y a veces prevalece la boca. Resulta que su boca y su corazón no son iguales, porque debemos saber que al final es el corazón el que gobierna al hombre y no la boca. Por eso se dijo que el hombre debe trabajar con su corazón, aceptar que ha de pedir por una carencia, es decir, que el Creador colme su carencia. Esto es, que aquí el llenado recibe el nombre de carencia. Este es el significado de el Creador satisfará su carencia,
lo que significa que la carencia se considera el llenado. Ahora podemos entender que la única forma de obtener la carencia que nos falta en el deseo de otorgar es mediante la plegaria, la cual es un medio entre el hombre y la carencia. Es decir, uno ora para que el Creador le dé algo por lo cual uno no tiene carencia, para que uno sienta que falta. Resulta que el cli que se llama carencia es una carencia con respecto al sentimiento, es decir, que no tiene y no siente que le hace falta. Y la plegaria es que el Creador le dé una luz, la cual es el llenado que le hace falta. La cual es el llenado que le hace falta. Por lo tanto, resulta que el llenado es la carencia. Por eso no tiene más remedio que pedirle al Creador que le dé una carencia. Y eso es lo que conecta al Kli con la luz. Es como Bar Hasulam dijo en El hombre de Admor de Pursop, acerca de lo que dijo Rabbi Shimon. La escritura debe apremiarse sobre todo donde los bolsillos están vacíos. Bolsillo quiere decir un cli donde uno pone dinero. Un bolsillo significa carencia y dinero es el llenado de la carencia. Por lo tanto, si una persona no tiene bolsillo, es decir, una carencia, es algo incluso peor que no tener el llenado, porque eso se considera ser inconsciente. Resulta que cuando uno no tiene la sensación de falta por no tener un cli de deseo de otorgar, debe apremiarse. ¿Con qué? Con la plegaria, la cual es el medio entre el cli y la luz, entre la carencia y el llenado, donde uno ya siente esa carencia de que no puede trabajar con el fin de otorgar. Ahora explicaremos lo que preguntamos acerca de la respuesta Rabbi Yossi a la pregunta de Rabbi Aja sobre por qué está escrito que si una mujer insemina, da a luz un hijo varón, ya que el asunto depende de la concepción y debería haberse dicho, si la mujer insemina y concibe a un hijo varón. Rabbi Yossi responde que desde el día en que insemina y concibe, no tiene otra palabra en su boca salvo si su hijo será un varón. Hemos preguntado qué nos enseña lo que dice la mujer. De acuerdo a lo que hemos explicado acerca del orden del trabajo, debemos interpretar si una mujer insemina, que se refiere a que uno entierra el amor propio en la tierra para que crezca un varón, es decir, que será recompensado con un deseo de otorgar. Resulta que en cuanto comienza el trabajo de obtener, el deseo de otorgar, llamado si una mujer insemina, comienza el trabajo en esta dirección y uno empieza a decir, ojalá diera a luz a un varón. Es decir,
Debemos pasar por un proceso de odiar el amor propio y sentir la medida del mal que hay en el amor propio. No basta con decir que no seguirá por el camino que uno estaba acostumbrado a recorrer y que quiere cambiar sus costumbres, sino que se le debe revelar la medida del daño que le causa el amor propio, porque solo cuando vea lo que está perdiendo puede estar seguro de que no se arrepentirá a mitad del camino. Esto es semejante al juicio que se le hace a un extranjero que viene a convertirse. Nuestros sabios dijeron, a un extranjero que viene a convertirse se le dice, ¿qué es lo que has visto para haber venido a convertirte? ¿No sabes que en estos tiempos Israel está azotado, acuciado, despreciado, enloquecido y atormentado? Rashi interpretó despreciado como bajo y coaccionado como destronado y forzado. Si él dijera, lo sé y no soy digno, será aceptado de inmediato. En el gran libro de Misbot se recoge las razones para que después no diga, de haberlo sabido no me hubiera convertido. Querer salir del amor propio y comenzar el trabajo del otorgamiento es similar a dejar todos los estados en los que vivió y dejarlo todo y entrar en un área donde nunca había estado. Por esta razón, él debe pasar por la concepción y los meses de embarazo hasta que tenga la capacidad de adquirir nuevas cualidades que son ajenas al espíritu que recibió desde su nacimiento hasta ahora. Todo lo que ha recibido del entorno en el que creció y en el que fue formado, con sus puntos de vista y pensamientos, se asentaba enteramente sobre la base del amor propio. Siempre pensaba en controlar a los demás y allí donde pensaba que encontraría un lugar para poder controlar, se daba cuenta de que merecía la pena porque le daba placer al deseo de recibir y la mayoría lo apoyaba. Esto es denominado recibir fuerzas del público para sus aspiraciones, es decir, él veía como todo el mundo se comportaba así, para que el cuerpo supiera que merece la pena esforzarse en adquirir poder, honor y dinero. Todo se enfocaba en una línea llamada deseo de satisfacer su cli, el cual es el amor propio. Pero ahora que ha venido a convertirse, es decir, a salir del amor propio, donde solía pensar en controlar a los demás, ahora le dicen que debe hacer todos los esfuerzos para controlarse y que le está prohibido controlar a los demás. Y allí, donde cada día contemplaba cuánto había ganado ese día y que lo iba metiendo en la bolsa del amor propio, ahora se le dice que cada día debe contemplar cuánto beneficio ha obtenido para que pueda ponerlo en la bolsa
del amor al prójimo. De acuerdo a esto, debemos interpretar lo que se dice en aquel que viene a convertirse, que significa que la persona que es un gentil, y como está escrito, cuando se une con las naciones y aprendieron de sus obras. El sagrado Zohar dice, cada persona es un mundo pequeño. Esto es que cada hombre está compuesto de las 70 naciones, las cuales corresponden a 7 cualidades, y cada una de las cuales consta de 10. Por esto son llamadas 70 naciones. Pues por eso son llamadas 70 naciones, y el Israel dentro de él está en el exilio bajo el gobierno de los pueblos. Por lo tanto, cuando una persona viene para asumir el yugo del reino de los cielos y para salir del exilio en el que se rindió ante ellos y que los obedecía hasta ahora, es decir, que tenía que hacer lo que le pedían y pensaba que así era como debería ser. Sin embargo, se ha despertado en él el punto en el corazón y ahora ha venido a trabajar para el Creador. Le dicen, hasta ahora las naciones no humillaron al Israel dentro de ti. Esto significa que tu cuerpo aún no ha opuesto resistencia, pero ahora que quieres ser Israel y todavía no te has librado de tu dominio, de su dominio, desprecian a Israel, al Israel que hay en ti, ya que el cuerpo no te deja trabajar con el fin de otorgar. Por lo tanto, primero debes pensar si quieres hacerte a cargo de este inmenso trabajo. Pero luego, también las naciones del mundo se rinden, es decir, el cuerpo. Sin embargo, antes de que complete su trabajo, debe atravesar los meses de embarazo. Por esta razón, a la persona no se le dice el verdadero significado de anular el amor propio. Al contrario, debe recibir esta información poco a poco. Y esto es denominado meses de embarazo. Esto significa que, aunque se dice, si una mujer insemina y da a luz a un hijo varón, la verdad es, como dice Rabbi Aha, que no es como piensa la gente, que en cuanto insemines, esto es, en cuanto decidas enterrar tu deseo de recibir, darás a luz un hijo varón, sino más bien al contrario. El asunto depende del embarazo. Esto significa que, aunque ha aceptado enterrar su deseo de recibir, todavía no conoce el verdadero significado de anular el amor propio. Por el contrario, conocer la verdad naturaleza del deseo de recibir no es algo que uno pueda sentir de inmediato, ya que el deseo de recibir debe ser capacitado y preparado para tener la fuerza de renunciar a los placeres reales, que son eternos si no tienen ejercicios con los que acostumbrarse cada vez con un mayor amor propio. Es decir, cuando una persona comienza el trabajo del otorgamiento, constantemente recibe desde arriba placeres cada vez mayores. También en los asuntos corpóreos, porque se acostumbra a recibir
y a renunciar a los placeres y los recibe solo con el fin de otorgar. Ahora podemos entender lo que nos dijeron nuestros sabios, que para los malvados la inclinación al mal es como una hebra de cabello, y para los justos una gran montaña. Hemos preguntado, ¿hay una diferencia en la realidad? Pero dado que la persona debe estar preparada para recibir la facultad de recibir placeres eternos con el fin de otorgar, constantemente se le va proporcionando más placer en todo, a modo de ejercicio para aprender a usar sus vasijas de recepción, llamadas deseo de recibir. Y de esta manera podrá recibirlos con el fin de otorgar. De lo contrario, renunciará a este gran placer. Resulta que la persona debe atravesar 9 meses de embarazo con los que debe adquirir fuerza, llamada deseo de otorgar. Si la persona ve que algo interrumpe el deseo de otorgar, tiene el poder de repelerlo. Y entonces se dice de él que da a luz un hijo varón. Es decir, una vez que ha pasado por el proceso de los meses de embarazo y no en la mitad del trabajo, es decir, que en cuanto comienza el trabajo, desea ver la fuerza del otorgamiento que ha conseguido. De otro modo se enoja y dice, ya he comenzado el trabajo de la siembra. Así que, ¿dónde están los frutos que debería obtener? Rabbi Yossi explica a este respecto que una mujer desde el día en que concibe hasta el día en que da a luz no tiene otra palabra en su boca salvo si su hijo será varón. Eso significa que aunque ella no haya dado a luz, no puede esperar y quiere dar a luz de inmediato.